Bueno, muy buenos días a todas y todos. Una disculpa por el retraso. Tuve acá un pequeño problema técnico, pero bueno, acá estamos. Muy contentos de recibirlos. Les agradezco por su interés en participar en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México, que es parte de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo les recuerdo el curso y este ciclo de conferencias lo organizamos desde 2005 con la doctora Yolanda Trápaga Delfín. Los invito mucho a revisar las ya más de 400 conferencias con las que contamos desde 2005 cada segundo miércoles, y pueden en los últimos 10, 15 años consultar los PowerPoints, los autores que nos dejan los PowerPoints, y videos y audios desde entonces. Es un valioso acervo con, en fin, docenas y cientos de colegas, funcionarios, empresarios que han venido socializando su análisis, ¿no? Los invito mucho a integrarse a las próximas conferencias. En 2 semanas vamos a contar con la presencia del embajador de China en México, el embajador Chen. Va a estar presencialmente acá en la Facultad de Economía y también lo vamos a transmitir vía Zoom. Están muy invitados. El embajador lleva apenas un par de semanas en México, y estamos muy contentos de contar con su presencia, ¿no? Intégrense a la cantidad y múltiples esfuerzos que se vienen realizando en el Sechimex y en la red académica de América Latina y el Caribe. El lunes acabamos de terminar, este lunes, hace 2 días, de terminar con un curso sobre el pensamiento de Xi Jinping, 5 lunes con catedráticos de la Universidad de Remín. Van a encontrar todos los videos en español, en inglés y en chino en el portal de la red ALC China. En fin, ojalá y logren y quisieran integrarse a algunas de estas actividades, ¿no? El día de hoy estamos muy contentos de contar con Hugo Wong. Un querido abrazo, estimado Hugo, gracias por tu paciencia y por tu apoyo. Yo les recuerdo, Hugo Wong creció entre París, la Ciudad de México y Londres, ¿no? Ha tenido una estancia larga también en China, particularmente resultado de sus labores profesionales en la fundación de empresas conjuntas chino y extranjeras. Ha participado en bancos de inversión de China y en China. Nos presenta el día de hoy el título de su libro, Los chinos perdidos de América, ascenso y caída del sueño de un migrante, que se publicó recientemente en inglés. Nos hablará al respecto, y bueno, se integra perfectamente al creciente interés sobre temas de migración chinas en América Latina y el Caribe, y en México, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Hugo, por tu tiempo. Lo apreciamos mucho, y por favor, adelante. Pues van a presentar hacer la presentación, ¿verdad? Las, Perdón, Enrique, Ahí está ya la presentación. perfecto. No sé si tú la Gracias. ves. Sí, ya la veo, ya la estoy viendo. Ya la Muchas ves. gracias. Perfecto. Fantástico. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias, Enrique, y a Sechimex por su invitación y a todos ustedes por su presencia. Mi presentación de hoy sobre migrantes chinos a principios del siglo es parte de una historia familiar que cuento en mi libro Los chinos perdidos de América. Está disponible en la librería El Perseguidor, en Mercado Libre y en versión Amazon Kindle. Próxima diapositiva. De las miles de historias de migrantes en América, la que cuento en mi libro es única en tres aspectos.
Primero, esos dos migrantes se movieron entre 3 países. Segundo, se involucraron con políticos chinos y mexicanos muy influyentes. Y tercero, soñaron con construir una nueva China en México. Siendo burgueses, dejaron documentos de archivo, como cartas, fotos, artículos y hasta poemas, por lo cual su historia sobrevivió hasta el día de hoy. Dos de mis antepasados, Wang Funchuk, mi tío bisabuelo, y Liang Jing, mi bisabuelo, llevaron vidas paralelas. Ambos nacieron cerca de Cantón, al sur de China, en la década de 1860. China era entonces un lugar de violencia, hambrunas y desastres naturales. A los 12 y 14 años huyeron de China hacia San Francisco. Su joven edad, cuando se fueron de China, me conmovió y me alentó a escribir su historia casi 150 años después. En la década de 1880, ambos se vieron obligados a abandonar a los Estados Unidos para irse a México. En México se naturalizaron mexicanos, se casaron con mujeres mexicanas, con las cuales tuvieron cada uno 10 hijos. Ambos hicieron grandes fortunas que luego perdieron. Hoy no voy a contarles sus vidas, que pueden descubrir en mi libro, pero usaré detalles de ellas para ilustrar la sociedad y los eventos históricos que presenciaron. Próxima diapositiva, por favor. ¿Por qué tantos chinos llegaron a México? La respuesta es la ley de exclusión de los chinos de 1882 en los Estados Unidos. En 1865, un periodista del New York Times escribió lo siguiente, haciéndose eco a un discurso similar que se escucha hoy. Si hubiera una marea de chinos, una población contaminada con todos los vicios sociales, sin conocimiento ni apreciación de las instituciones libres o la libertad constitucional, debemos estar preparados para despedirnos del republicanismo y la democracia. Había entonces un contraste grande entre cómo los chinos eran percibidos por los estadounidenses como carentes de valores familiares o de cualquier otro valor. Pero la realidad era opuesta. La mayoría de los chinos llevaban vidas solitarias en Estados Unidos, justamente sacrificándose por sus familias en China. Un sacrificio que era invisible para sus críticos. En 1882, un senador de California declaró con más franqueza, si se vieran obligados a competir con los chinos ahorrativos, a los que comparó con máquinas, los hombres blancos y sus familias se verían reducidos como ellos a miseria, abnegación, ignorancia y esclavitud tonta. Esa ley de exclusión fue provocada por una crisis económica en la década de 1870, lo que llevó la tasa de desempleo al 30%. La finalización del ferrocarril también agregó 10,000 chinos al mercado laboral, en competencia con los americanos. La leyenda de la imagen de la izquierda de una revista dice, una imagen para los empleadores. ¿Por qué los chinos pueden sobrevivir con 40 centavos al día y los americanos no? La ley de exclusión fue seguida por nuevas leyes antichinas, masacres y expulsiones de chinos de todos los Estados Unidos, como la que se muestra en Denver, en la imagen de la derecha. A principios de siglo, 60,000 migrantes chinos ya habían ingresado a México, muchos de ellos huyendo de la exclusión en Estados Unidos. Durante el mismo periodo, la población china de los Estados Unidos se redujo de más de 30,000 personas, lo que significa que gracias a México, la población neta de chinos en Norteamérica siguió creciendo a pesar de la ley de exclusión. Próxima diapositiva, por favor. Varios diplomáticos chinos alentaron esa migración a México, pensando que resolvería muchos de sus problemas. En 1883, el embajador en Europa, Xie Fucheng, escribió, deberíamos firmar tratados de inmigración con Brasil y México para los trabajadores chinos y establecer consulados ahí para su protección. En estos debemos exigir claramente un trato justo para nuestro pueblo, incluso después de que se complete su trabajo, para que no sufran la humillación de los malos tratos y la deportación que las autoridades estadounidenses les han impuesto recientemente. Bajo la protección de nuestros consulados, nuestro pueblo no se verá amenazado por los nativos y podrá comprar tierras, construir casas y criar familias allí. Después de varias generaciones, sus descendientes podrán incluso invertir en China debido a su herencia. Con toda probabilidad, construiremos una nueva China fuera de China para que nuestro pueblo pueda prosperar en los próximos años. Esta iniciativa fortalecerá nuestra nación, alimentará a nuestra gente, reducirá nuestro déficit nacional. Es esencial implementar esas políticas lo más pronto posible. En 1900, China ya había firmado tratados con Brasil y México. Próxima diapositiva, por favor.
En 1910, México y Estados Unidos ya tenían a la vez una historia de conflictos y una relación económica muy importante. Los chinos jugaron un papel importante en esa relación. En 1848, un senador estadounidense que se oponía a más anexiones en México dijo: "El nuestro, señor, es el gobierno de una raza blanca. Las grandes desgracias de la América española se remontan al error fatal de colocar a esas razas de color en igualdad con la raza blanca". Mientras que William Randolph Hearst, un magnate de la prensa y gran inversionista en México, declaró en 1897: "Realmente no veo que nos impide ser dueño de todo México y administrarlo a nuestro gusto". En 1910, 60 años después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, había casi medio millón de gentes de origen mexicana en los Estados Unidos, pero también 75,000 americanos en México, en su mayoría empresarios. La mitad de todas las inversiones extranjeras estadounidenses estaban en México y Estados Unidos poseía el 20% de la tierra mexicana, una cifra notable. Estados Unidos era también el mejor inversor extranjero en México, ya que era dueño de sus ferrocarriles, minas de carbón y también de muchas plantaciones. Muchas de esas empresas también empleaban a chinos, no solo a mexicanos. Es el ferrocarril que trajo a Wong Fun-chuk y a Leon Hing a México, en donde todavía estaba en construcción, ambos trabajando para compañías americanas allí. La frontera entre Estados Unidos y México era porosa. Muchos chinos querían regresar ilegalmente a los Estados Unidos debido a sus salarios más altos. La ironía es que los chinos se convirtieron en los primeros inmigrantes ilegales en Estados Unidos, no los mexicanos. El desierto cerca de la ciudad fronteriza de Mexicali era llamado el desierto de los chinos, por los muchos que murieron durante su travesía. Un senador estadounidense hasta pidió que se construyera una muralla china en la frontera para pararlos. Por esas razones, y también por razones de negocios, la mayoría de los chinos se establecieron en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Desde 1880, Wong Fun-chuk y su familia se instalaron en Piedras Negras, una ciudad fronteriza. Habiendo estudiado en San Francisco en una escuela misionera, Wong Fun-chuk hablaba perfectamente el inglés. Aunque rechazado de los Estados Unidos, hacía negocios con los americanos en México, asociándose con ellos en sus negocios hoteleros, mineros y agrícolas. Muchos otros chinos también se asociaron con americanos. Otra ironía es que Estados Unidos se deshizo de sus chinos, pero muchos siguieron trabajando para las compañías americanas con salarios más bajos al sur de la frontera. Al igual que hoy, la delocalización de mano de obra a México, incluso a los chinos de ahí, resultó ventajosa para muchas empresas estadounidenses. Es importante notar que la ley de exclusión de los chinos en Estados Unidos tuvo el efecto de simplemente desplazar al sur de la frontera y no eliminar los intercambios entre chinos y americanos, ya que eran limitados en tierra americana. Próxima diapositiva, por favor. Políticos chinos y mexicanos jugaron un papel muy importante en hacer realidad ese sueño de crear una nueva China en México. En 1907, cuando un periodista mexicano preguntó a Kong Youwei sobre el peligro amarillo, él respondió: "No hay peligro amarillo, no hay peligro blanco, no hay peligro negro o marrón o de cualquier color. Básicamente, todas las razas de hombres son similares, si no idénticas. La gran pregunta que se presenta a las naciones civilizadas hoy en día no es si sus diferencias sin importancia los llevarán a enfrentarse, sino más bien si sus similitudes inherentes y su unidad los inspirarán a unirse en el gran trabajo global que debe hacerse". Kong Youwei era un famoso reformador, político y filósofo chino, consejero del emperador Guangxu. Después de un intento fallido de reformar el imperio chino, estuvo en el exilio de 1898 hasta 1930. La emperatriz Cixi hizo matar a su familia y él tuvo que huir. En el extranjero, formó un partido político para instituir una monarquía constitucional en China y defender la diáspora china, la Asociación Reformista del Imperio Chino. Su partido llegó a tener 100,000 miembros. Kong Youwei pasó 10 años intermitentes en América del Norte, incluidos 6 meses en México, donde se entrevistó con Porfirio Díaz y fundó una próspera colonia china en la ciudad de Torreón, en asociación con mi pariente Wong Fun-chuk. Ambos recibieron la ayuda de políticos mexicanos influyentes, como la del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas, quien era muy buen amigo de Fun-chuk. A diferencia de Sun Yat-sen, Kong Youwei era un reformador, no un revolucionario. También era menos nacionalista,
Soñaba con un mundo sin fronteras y con una raza mundial unificada. Como muchos intelectuales, Kong Youwei temía que la civilización china, a manos de las potencias coloniales, estaba con riesgo de extinción, como les estaba pasando a los indios de los Estados Unidos. Estando él mismo en el exilio, comparó la diáspora china con el pueblo judío, ambos teniendo una antigua civilización, pero sin un país propio. Veía como su deber proteger a la diáspora y ayudarla a prosperar. Kong Youwei creía que la diáspora y los chinos se fortalecerían a sí mismos solo a través del comercio, de las finanzas y de inversiones en transportación. Es cuando decidió establecer una colonia china en Torreón. Soñaba que un México multirracial y su colonia de Torreón serían los lugares donde su sueño de un mundo unificado se haría realidad. Próxima diapositiva, por favor. En 1910, a diferencia de los Estados Unidos, México ya era un país mestizo, con más del 50% de la población siendo una mezcla de españoles y de indios nativos. En 1906, mientras estaba en México, Kong Youwei compuso el siguiente poema. La Sierra Madre avanza con el océano en ambos lados. La gente que venía de Xianbei, Siberia, encontró otro mundo. El suelo rojo y el paisaje sombrío hacen que el país sea estéril, como la piedra. La gente no usa sandalias y se envuelve en mantas cuando hace frío. Un crisol de razas amarillas, rojas y blancas. La consecuencia de años de lucha contra estadounidenses, franceses y españoles. Los restos de altares y templos se remontan a las antiguas civilizaciones. Poniendo mis manos sobre las ruinas, imagino que vinieron de China. Los migrantes chinos de entonces eran conscientes que los indios nativos estaban conectados con ellos por ancestros comunes en Asia, ya que habían emigrado a través del estrecho de Bering 20,000 años antes. Kong Youwei estaba fascinado por las antiguas civilizaciones mayas y aztecas de México. Trató de aprender sus lenguas y encontrar similitudes con China en la arquitectura y el idioma. Próxima diapositiva, por favor. Kong Youwei era un erudito confuciano que creía en la educación. Estableció una red de escuelas por todo el mundo, incluida una en Torreón, con la ayuda de Wang Funchuk, llamada la Escuela Hermosa, o Yuemei Xuexiao. En 1907, durante una visita a la escuela, escribió el siguiente poema. Mantén nuestro país de origen en tus pensamientos. Mantén las enseñanzas de Confucio como tus aspiraciones. Sé enfocado, sé fuerte, sé astuto, inteligente y erudito. Sé amable con un carácter noble. No olvides tus orígenes, no solo adores lo que es extranjero. Explora nuevas tierras, expande la colonia. Deja que el desarrollo de una nueva China sea tu responsabilidad. ¿Es esto posible? Los estudiantes en uniforme muestran el proyecto patriótico que tenía Kong Youwei y el naciente nacionalismo del pueblo chino. Mi bisabuelo Wang, el hermano menor de Wang Funchuk, aparece a la derecha de la foto, ya que era el director de la escuela. Mi bisabuelo León está a la izquierda, habiendo invitado a los estudiantes durante su pasaje a la Ciudad de México en 1910. Mis dos bisabuelos no podían imaginarse que sus hijos se casarían 20 años más tarde, uniendo esas dos familias chinas mexicanas. La escuela tenía un programa trilingüe con ciencia y tecnología, reflejando las reformas educativas que ahora estaban ocurriendo en China. Próxima diapositiva, por favor. Una segunda pregunta es por qué de todos los lugares Funchuk y Kong Youwei eligieron a Torreón como base para sus actividades, tanto políticas como comerciales. En 1910, Torreón ya disfrutaba de agua corriente, electricidad, un moderno sistema de drenaje e incluso de un tranvía eléctrico. La población había aumentado a 50,000 habitantes, incluidos 1,500 americanos y 700 chinos. Era llamada la ciudad más americana de México. Torreón estaba ubicada cerca de un río y de la frontera con los Estados Unidos, con importantes conexiones ferroviarias, tanto con Texas que con Arizona. Esos ferrocarriles le darían un alto valor estratégico durante la Revolución. Era una ciudad nueva e internacional, no solo con americanos y chinos, sino también con británicos, franceses y españoles. La ciudad contaba con un gran proletariado de trabajadores y agricultores, quienes más tarde apoyarían la revolución. En 1885, alentado por su amistad con el gobernador de Coahuila, Funchuk fue el primer chino en llegar y establecerse negocios en Torreón. Primero estableció un hotel y luego hortalizas,
y una lavandería moderna. En 1900 invitó a Kong Youwei a México y se convirtió en el jefe de su partido político allí. Próxima diapositiva, por favor. En 1904, el embajador chino en Washington, que conocía bien Estados Unidos ya que había sido educado allí, dijo lo siguiente: los chinos se están convirtiendo rápidamente en un factor en su vida comercial, inclinados a mexicanizarse a través de matrimonios mixtos. Ocupan un lugar mucho más alto en México que en Estados Unidos, y con el tiempo serán prominente política e incluso socialmente, ya que los mexicanos se inclinan a recibirlos como iguales. En los Estados Unidos, los chinos están restringidos a límites estrechos para su sustento, mientras que en México todos los lugares están abiertos. Los chinos reciben salarios más altos que los peones y son reconocidos en todas partes como trabajadores más valiosos. Al principio, los chinos en México disfrutaron de más libertades que en los Estados Unidos. Podían convertirse en ciudadanos, comprar tierras, casarse con mexicanas y defenderse contra mexicanos en los tribunales. Porfirio Díaz declaró: los chinos son bienvenidos de todo corazón, ya que su industria, frugalidad y capacidad son valiosas para construir el país. También dijo de ellos que su libertad de pasaje está garantizada en la Constitución mexicana. Era un discurso completamente opuesto al del gobierno americano. Por esas razones, hubo menos barrios chinos en México que en los Estados Unidos, ya que los chinos no eran tan segregados, sino libres de establecerse en cualquier lugar y mezclarse con los mexicanos. Sin embargo, la razón por la cual habían sido invitados era para ser trabajadores, siendo llamados motores de sangre por los políticos mexicanos. Como los salarios en México eran más bajos, en promedio siendo la 15ª parte de los del norte, muchos chinos en México, como Fun Chuk y Leong Hing, dejaron sus trabajos agrícolas y mineros y se convirtieron en comerciantes, abriendo sus propios negocios. El 40% de los chinos en México eran comerciantes, frente al solo el 10% en Estados Unidos. Obviamente, este no era el plan que tenía el gobierno porfirista cuando invitó a los chinos a venir a México. Los chinos también encontraron menos competencia en México que en los Estados Unidos. Muchos lugareños tenían una cultura más agraria que empresarial. Entonces sucedió algo increíble. En los años 20, los chinos ya habían construido un monopolio sobre el comercio abarretero en el norte de México. Imagínense que todos los Oxxos y los 7-Elevens de hoy sean manejados por chinos. Ese fenómeno también ocurrió en Texas, cerca de la frontera, donde los mexicanos en el sur de los Estados Unidos estaban dispuestos a comerciar con los chinos, quienes también tuvieron que aprender el español. Hubo muchas razones detrás de su éxito. Los chinos tenían redes transnacionales, como sus gremios nativos, quienes les proporcionaban capital y productos, compraban más barato al otro lado de la frontera, estaban dispuestos a llevar más inventario y a dar crédito a sus clientes. Introdujeron también el comercio ambulante, dando productos gratuitos para incentivar a sus clientes. La foto de la izquierda muestra el negocio hotelero de Fun Chuk. Era dueño de una cadena de 6 hoteles de lujo en el norte de México, todos suministrados por sus granjas. Fueron construidos en asociación con compañías ferroviarias americanas en varias estaciones de tren. Wang Fun Chuk se convirtió en el chino más rico de México, o en uno de los primeros millonarios chinos del continente, como lo describe la prensa americana y mexicana. Hubo tres razones detrás de su éxito. Primero, la libertad de la que gozó en México. Segundo, su buena educación en China y Estados Unidos. Y tercero, sus habilidades lingüísticas, quienes resultaron en su asociación con hombres de negocios americanos y con políticos mexicanos influyentes. La foto de la derecha muestra la tienda insignia de Leong Hing en la Ciudad de México. Leong Hing se convirtió en el primer y más grande comerciante de arte y de productos de lujo chinos en México, abriendo tiendas en todo el país e introduciendo la cultura china a la burguesía mexicana por primera vez. Por su negocio, él también se hizo amigo de políticos mexicanos influyentes, lo que le ayudaría a sobrevivir durante y después de la revolución. La foto de abajo de la izquierda muestra una típica tienda china de abarrotes en la ciudad de Hermosillo. Según la historiadora Evelyn Hu de Hart, los chinos crearon una nueva clase media en el norte de México que no existía antes. Pero también creció el resentimiento de los locales debido a eso.
Muchos lugareños no entendían cómo los chinos se habían elevado tan rápidamente de trabajadores a comerciantes ricos, creando envidia. Próxima diapositiva, por favor. Una historiadora escribió sobre los migrantes chinos en que en toda América los chinos se dedicaban al oro verde y a las caravanas de hortalizas. Los chinos introdujeron verduras en las dietas locales y convirtieron los terrenos baldíos en parcelas productivas. Desde esos días, la comida china comenzó a influir en el gusto occidental y la comida para llevar más popular en muchos países hoy sigue siendo la china. La foto superior izquierda muestra la hacienda de Funchuk, de 4,000 hectáreas en Tamaulipas. Funchuk introdujo los primeros tractores en la región e importó técnicas de riego chinas, construyendo las primeras presas y canales, aún visibles hoy. También importó trabajadores chinos para el arroz y la caña de azúcar. Se asoció con políticos locales e inversores americanos, mostrando sus habilidades comerciales y diplomáticas. Se convirtió en el mayor agricultor de la región. Agricultor de corazón, Funchuk fue clave en la transformación de esa región agrícola de México, creando una comunidad de 500 agricultores chinos. Llamó su granja la Hacienda Cantón, mostrando su sueño de recrear, como Kong Youwei, un pedazo de China en México. Una historiadora mexicana, Lisbeth Méndez Medina, escribió que los primeros pasos de Funchuk fueron más importantes para el desarrollo de la región que la propia Revolución Mexicana. Mientras que el cónsul americano de visita dijo, los chinos son realmente responsables de la prosperidad de la región. La foto de abajo muestra caravanas chinas de verduras vendiendo de pueblo en pueblo. La foto de la derecha muestra la estatua de un agricultor chino, erigida hoy en un parque público en Torreón. En Torreón, Funchuk y los chinos poseían los llamados jardines chinos, vastas hortalizas que empleaban más de 100 agricultores chinos. Inicialmente establecidas para abastecer a los hoteles de Funchuk, pronto los chinos fueron responsables de todo el suministro de alimentos en toda la ciudad de Torreón, como sucedería en muchas otras ciudades de América. Torreón en chino se decía Caiyuan, o ciudad de los huertos. Próxima diapositiva, por favor. Nunca antes un grupo de chinos había tenido tanto poder económico sobre un territorio occidental. A partir de 1905, con el apoyo de políticos locales, Kong Youwei decidió establecer en Torreón un banco internacional, el Banco de China y México, o Huamo Inhong, reuniendo millones de dólares en capital de la diáspora de todo el mundo, no solo de México, pero de Hong Kong y de Nueva York. En la parte superior del edificio del banco ondeaba la bandera del Imperio Chino. En la imagen de la izquierda se puede encontrar un certificado de acción del banco comprado en los Estados Unidos, mientras que la imagen de la derecha muestra una foto del edificio del banco una década después. Con el banco y las inversiones que fluían desde el extranjero, los chinos, incluido el propio Kong Youwei, comenzaron a especular sobre los terrenos por toda la ciudad. Eso provocó una inflación de precios, dada la falta de viviendas, y enfureció a los trabajadores locales, poniendo a muchos de ellos en contra de los ricos terratenientes y empresarios chinos. Próxima diapositiva. La especulación sobre los terrenos también fue provocada por la concesión dada por la ciudad de Torreón a Kong Youwei y a los chinos para construir una segunda línea de tranvía. Los chinos compraron tierras alrededor de la futura línea pensando que subirían en valor. Esto fue probablemente uno de los primeros proyectos de infraestructura china en el sur global. Un dicho chino dice, si quieres enriquecerte, primero construye un camino. Esta concesión para construir la segunda línea de tranvía en Torreón cruzaba la ciudad de este a oeste. Sin embargo, la primera y existente línea, propiedad de empresarios mexicanos, no les permitió a los chinos que su nueva línea construya un cruce con sus vías. Mostrando determinación e ingenio, en la víspera de Navidad de 1909, en medio y al amparo de la noche, más de 100 trabajadores chinos llegaron de fuera de la ciudad y terminaron el cruce temprano en la mañana. Eso muestra el resentimiento en contra de los chinos. Pero a diferencia de Estados Unidos antes, donde se culpaba a los chinos por robar empleos americanos, romper huelgas y bajar salarios, en el México de 1910 se les culpaba por ser empresarios demasiado astutos. Próxima diapositiva, por favor. Para los mexicanos, por la patria y por la raza.
Más del 90% de la población mexicana era considerada como pobre, muchos viviendo en condiciones similares a las de siervos o esclavos. Los chinos estaban lejos de ser los extranjeros más ricos de México. Sus activos se estimaban a solo el 1% del total, pero eran los más visibles y también los más vulnerables, por lo que fácilmente se convirtieron en los chivos expiatorios de la revolución. Al construir el ferrocarril o trabajar como agricultores, los chinos a menudo habían ayudado a los mexicanos ricos a colonizar nuevas tierras a expensas de los indios, creando más resentimiento. Fue triste porque muchos de esos chinos eran también explotados y luego formaron parejas mestizas con muchas indias o mestizas, al igual que Funchuk y Leonjing. Durante y después de la revolución, muchos extranjeros se irían, incluida la mayoría de los expatriados americanos, pero esa opción no siempre era disponible para muchos chinos, como en mi familia. Las masacres de chinos ocurrieron en todo México durante la revolución, matando a cientos de ellos. Próxima diapositiva, por favor. La ciudad fue buscada para encontrar a chinos y todos que pudieron ser encontrados fueron asesinados de la manera más brutal y horrible. En un caso, un soldado tomó a un niño por los talones y le golpeó los sesos contra un poste de luz. En otro caso, un chino fue despedazado en las calles por caballos amarrados a sus brazos y piernas. Ningún lenguaje puede describir adecuadamente las escenas repugnantes que acompañaron a ese carnaval de matanza humana. Esa fue la conclusión de un informe independiente de 1911, realizado por unos abogados americanos. Muestra cómo 303 chinos fueron masacrados en Torreón en menos de 2 días, sin oponer ninguna resistencia, o la mitad de la población china en la ciudad, incluidos mujeres y niños. La masacre fue cometida por soldados revolucionarios lugareños y prisioneros liberados. Es importante notar que varias familias de Torreón, incluso revolucionarios, también se arriesgaron a proteger a los chinos, salvando así a cientos de ellos. Kong Youwei perdió un sobrino y reconoció su error al establecer su colonia de Torreón, por no haber entendido la inestabilidad del gobierno y de la sociedad mexicana. El hecho que los negocios chinos en Torreón solo empleaban trabajadores chinos contribuyó a la masacre, así como el hecho que muchos de los propietarios chinos eran solo inversionistas, sin sus familias mestizas instaladas en la ciudad, como la de Von Funchuk, que estaba en Piedras Negras. Torreón era diferente de los otros barrios chinos de América, con sus tiendas familiares, lo que condujo a la mayor masacre de chinos en la historia del continente americano. Aunque algunos soldados fueron juzgados por la masacre y se usó una disculpa oficial, el gobierno mexicano nunca pagó reparaciones. Por eso, y también en razón de la crisis económica, Funchuk y los chinos perdieron la mayor parte de sus inversiones en la ciudad. Próxima diapositiva, por favor. Puede ser necesario enfrentar las derrotas para que puedas saber quién eres, de qué puedes levantarte y cómo aún puedes salir adelante. La fotografía de la izquierda de mi familia es mi favorita, siendo la cubierta de mi libro. Fue tomada en 1909 en Guadalajara, justo antes de la Revolución. Muestra a una familia china-mexicana migrante, orgullosa de sus orígenes mestizos, chinos como mexicanos. La esposa de Leonjing Cruz Rivera, una mestiza de Nayarit, está vestida con ropa china y todos los niños están sonriendo frente a una escena de iglesia. Mi abuela es la niña de 3 años en la esquina inferior izquierda con un listón blanco en la cabeza. Forma un marcado contraste con la foto de la derecha, tomada 6 años después, durante el periodo más oscuro de la revolución. En lugar de mostrar miedo, todas las expresiones de los niños muestran enojo, en particular los niños mayores. Mi abuela todavía se encuentra en la parte inferior izquierda con un listón blanco en los cabellos. Desgraciadamente, la familia León ya no está segura si pertenecen a México y si tienen un futuro ahí, pero no tienen otro lugar a donde ir y México sigue siendo su único país. El cambio repentino de bienvenida a exclusión fue un trauma para la mayoría de los chinos mexicanos. Próxima diapositiva, por favor. Un político escribió en 1930 que la hospitalidad, la indolencia y la indiferencia mexicanas han permitido que los chinos entren al país y prosperen hasta el punto de que ahora amenazan la fuerza económica y cultural de México. En 1920 la revolución terminó y los generales tomaron el control del país. El nuevo presidente mexicano, que se muestra en la foto de en medio,
admiraba a los dictadores fascistas europeos y trató de emularlos, incluso teniendo su propia liga anti-extranjera, las camisas doradas. Desconocido de muchos, el fascismo se estaba extendiendo no solo en Europa y Japón, sino también en América Latina. En el norte del país, el movimiento antichino iniciado durante la revolución se intensificó, boicoteando y acosando a los negocios chinos. También se implementaron leyes raciales, incluso peores que las de California 40 años antes, impidiendo matrimonios mestizos, incluso para chinos naturalizados, limitando el empleo chino y segregando a los chinos en ciertos vecindarios. Algunos matrimonios mestizos anteriores incluso se disolvieron. La imagen de la derecha es una caricatura racista que muestra un matrimonio mestizo antes y después de la boda. En 1931, en el estado de Sonora, donde los chinos habían monopolizado el comercio de abarrotes, más de 4,000 chinos o toda la población del estado se vieron obligados a abandonar el país. Muchos a punta de pistola, después de ser despojados de sus pertenencias, y luego fueron expulsados a los Estados Unidos para ser enviados a China. Eso se ilustra en la foto izquierda y constituyó la mayor expulsión de chinos en la historia del continente americano. En una trágica ironía, al mismo tiempo, debido a la crisis económica que ocurría en los Estados Unidos, 300,000 mexicanos también fueron echados de los Estados Unidos hacia México, muchos deportados por la fuerza, incluso ciudadanos americanos de ascendencia mexicana. Eso fue la mayor de esas deportaciones en la historia de Estados Unidos y un evento humillante para México. Un periódico escribió sobre el reino del terror para los mexicanos en los Estados Unidos y sobre la mania de la deportación, mientras que el New York Times informó en 1932, desde la Ciudad de México, que los repatriados mexicanos estaban casi muriendo de hambre. Las expulsiones chinas de México deben verse en ese contexto. Los chinos se convirtieron en víctimas indirectas de las políticas americanas contra los mexicanos. Tristemente, los mexicanos actuaron de la misma manera hacia los chinos que los americanos actuaban contra ellos. Esas expulsiones de chinos tuvieron un impacto desastroso en la economía del norte de México, con una importante fuga de capitales. Muchas de esas expulsiones de chinos fueron simplemente una excusa para robar sus negocios y posesiones. De los expulsados, solo una minoría regresaría a México en los años 60 durante el sexenio de López Mateo. En 1930, como resultado de esas políticas y movimientos antichinos, Funchuk fue expropiado también y perdió su hacienda Cantón, lo que obligó a mis abuelos a exiliarse nuevamente, pero en la dirección opuesta a la de sus padres, de regreso a China. Como resultado de esas políticas y violencia, de los 60,000 chinos que habían ingresado a México a principios del siglo, solo quedaban unos 5,000 a principios de la Segunda Guerra Mundial, pero excluidos los naturalizados, como las familias de Funchuk y Leonjing. Próxima diapositiva, por favor. Un activista mexicano dijo, el sentimiento racial de los chinos nunca muere, y si algunos obtienen la ciudadanía mexicana, es simplemente una cuestión de interés propio. Reconocerán el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Muestra a un policía expulsando a un indio del parque, una escena común de antes de la Revolución, excepto que el policía tiene rasgos chinos y se ve malvado. Curiosamente, al igual que en los Estados Unidos 70 años antes, los chinos seguían siendo retratados como opresores, poniéndose del lado de los capitalistas y los poderosos para oprimir a los pobres. Fue pintada 20 años después de las leyes raciales y las expulsiones, mostrando cómo perduraron los prejuicios en México. Próxima diapositiva, por favor. En 1926, un profesor de sociología de la Universidad de Chicago declaró que los matrimonios mixtos son una característica esencial de las comunidades chinas en el extranjero, en todo el mundo, desde México hasta Perú y desde Malaca hasta Hawái. Su ausencia en los Estados Unidos continentales, Canadá y Australia es una aberración que solo se explica por los prejuicios raciales blancos. En México se estima que entre 1/10 y 1/5 parte de los primeros migrantes terminaron casándose con mujeres locales, una cifra mayor a las de otros países occidentales. Muchos chinos eran comerciantes, relativamente más exitosos que sus compatriotas americanos, y por lo tanto les resultó más fácil encontrar una compañera local. Otra razón para el mayor número de matrimonios mixtos puede ser que la población de México ya era mestiza,
por lo que la gente era probablemente más tolerante. Sin embargo, los matrimonios mixtos con chinos eran mal vistos. Se consideraban extraños, tanto en Oriente como en Occidente, incluso en México. La foto de la izquierda muestra a Wong Fun-chuk y su familia mixta, similar a la de Leon Hing. Su esposa era una mestiza de Tampico. Es importante señalar que en los Estados Unidos, hasta la Segunda Guerra Mundial, los migrantes chinos siempre enseñaron el chino a sus hijos, ya que sabían que solo encontrarían trabajo en el barrio chino o en China misma. Los negocios blancos americanos eran todos segregados y no aceptaban a los chinos. Lo contrario sucedió entre los chinos de México, como en el caso de Leon Hing, quien después de la Primera Guerra Mundial les prohibió a sus hijos mestizos aprender el chino, queriendo que se asimilaran por completo a la sociedad mexicana, su único hogar. Un amigo chino-mexicano mestizo que creció en esa época me contó cómo sus padres chino siempre lo vestía de charro durante las fiestas patrias para demostrar su pertenencia a México. Para muchos chinos mexicanos que se quedaron en esa época, México era su única patria. Dado que había menos barrios chinos que en los Estados Unidos, también fue más difícil para los chinos mexicanos perpetuar sus tradiciones y linaje, y por lo tanto se asimilaron más rápidamente a la sociedad mexicana. En ese contexto, la comunidad china olvidó rápidamente su historia pasada de violencia contra su gente, como la masacre de Torreón. Es por eso que en México, a diferencia de Estados Unidos, hay muy pocos chinos puros de tercera o cuarta generación. Casi todos son de sangre mestiza. La fotografía derecha, tomada el mismo año, muestra la recepción que Leon Hing dio para el embajador chino en México en 1930, Frank W. Lee. Al igual que Fun-chuk, quien se había hecho amigo de Kang Youwei, Leon Hing se hizo amigo del embajador Lee, mostrando a los migrantes chinos a la vez queriendo a México, pero todavía soñando con su país de origen. Esa foto es una celebración de la diversidad, ya que muestra a 4 familias chinas mestizas. Primero, muestra a los hijos de Fun-chuk y Leon Hing, que eran muy amigos. Luego, a la derecha de Leon Hing, están los mejores amigos de los León, la familia fundadora de los chocolates Wong, otra pareja mestiza, china mexicana. Y finalmente, el mismo embajador Lee también era de sangre mixta. Frank Lee fue uno de los pocos y primeros niños mestizos chinos en Estados Unidos, nacido en Nueva York en 1890, hijo de un rico propietario de restaurante chino y una madre inmigrante alemana. En el estado de Nueva York se permitían entonces los matrimonios mixtos. Frank Lee estudió Derecho y Teología en la Universidad de Nueva York, se convirtió en misionero en China y luego en secretario privado de Sun Yat-sen y finalmente en diplomático de alto rango en su gobierno. Incluso renunció a su ciudadanía americana para convertirse en ciudadano chino, lo que más tarde en su vida le costaría muy caro. Con la caída de los nacionalistas en 1949, en lugar de exiliarse a Taiwán, trató de regresar a los Estados Unidos, pero le resultó difícil, ya que no era americano. Su esposa china murió en la pobreza en la década de 1960, en el barrio chino de Nueva York, temiendo ser deportada. La próxima diapositiva, por favor. La foto de la izquierda fue tomada en 2021 durante la ceremonia oficial del perdón por la masacre de Torreón, a la que asistieron el presidente López Obrador y el embajador chino. Ese día, la estatua del agricultor chino que les mostré antes también fue desvelada, después de haber sido vandalizada una década antes y luego restaurada. Hoy en día, China ya se ha convertido en el segundo socio comercial de México y los chinos se han convirtiendo una vez más en el tercer grupo de migrantes en México y en un inversionista extranjero cada vez mayor en el país. Al igual que en el pasado, muchos chinos todavía ven a México, o al menos lo veían hace poco, como un puente potencial hacia Estados Unidos. Esta vez, sin embargo, no solo son los pequeños propietarios de restaurantes y comerciantes chinos los que están compitiendo con el comercio minorista, como en el pasado, sino también las grandes empresas chinas, como las multinacionales de vehículos eléctricos o de teléfonos móviles. En ciertos lugares, el sentimiento antichino está creciendo, como se ilustra en la fotografía de en medio, ya que los chinos desplazan a las cadenas de suministro y distribución existentes. Muchos de esos pequeños comerciantes y restaurantes ahora emplean mexicanos para evitar el acoso y se asocian con grupos locales. Tal vez pensando en un modelo de inversión sostenible, entrevistado por un periodista del South China Morning Post,
un comerciante chino declaró: "No podemos pensar solo en ganar dinero. Es necesario localizarse mientras se hacen negocios en México para que la gente local comparta los beneficios". El gobierno mexicano está ahora debatiendo entre proteger su relación comercial con Estados Unidos y a la vez importante como dominante, o diversificar su base de inversión extranjera hacia un nuevo y prometedor socio comercial. La próxima diapositiva, por favor. Permítame compartir con ustedes una última fotografía de mis abuelos tomada en 1937 en Shanghai. Mi abuela mexicana fue la única hija de Liong Jing que se casó con un chino, ya que pocos mexicanos querían casarse con chinas en los años 1920. Mi abuelo chino era sobrino de Wong Fun-chuk. Estudió arquitectura en Shanghai y en Filadelfia. Prohibido ejercer su trabajo en los Estados Unidos, luego trabajó en Shanghai como arquitecto, llevando a mi abuela china mexicana en exilio a Shanghai en 1930. 1937 fue un momento trágico para mi familia. Mi abuelo murió ese año y el resto de la familia se vio obligado a exiliarse una vez más antes de la invasión japonesa, esta vez de regreso a México. Mi madre es la niña de 3 años, a punto de perder su padre, su hogar y su país, y convertirse en refugiada de guerra en México. Mi madre creció en la Ciudad de México en la posguerra, con rasgos chinos, pero sin conocimiento de sus raíces e idioma chino, y también sin comunidad china, ya que muy pocos chinos quedaban en México. Creció feliz en un México acogedor, pero también añorando a un mundo que había perdido para siempre. Espero les haya gustado mi historia y les guste mi libro, que pueden comprar en la librería El Perseguidor, el Mercado Libre o en versión Amazon Kindle. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muy clara presentación y bueno, llena de motivos, causas, análisis históricas, sociológicas, pero también familiares y personales, ¿no? Entonces, me parece que es un testimonio y un esfuerzo muy valioso, ¿no? En lo que se van presentando preguntas, yo les recuerdo a todos que las preguntas, sugerencias, críticas, etcétera, las hacemos siempre vía el chat de Zoom. Este, en mi función de moderador, Hugo, me gustaría hacerte dos o tres preguntas breves para empezar, ¿no? Yo no sé si tú conozcas, veas paralelismos de la migración china en México en el siglo XIX, XX, que tú analizas con otros países latinoamericanos. ¿Tú tienes conocimiento al respecto, etcétera? Sería una pregunta, ¿no? La segunda pregunta sería sobre si estos eventos de racismo, de ignorancia sobre la cultura china, la migración china en el siglo XX, XXI en México, si ves paralelismos ahí con la actualidad, ¿no? El 2025, donde se cierran, en fin, comercios en Izazaga, en el centro de la Ciudad de México, pero también en otras ciudades de la Ciudad de México por actividades ilegales, ¿no? Y más que uno diría, sin tener doctorado en nada, diría, oye, si se trata de actividades ilegales, tendrían que cerrar cientos de cuadras, no un edificio varias veces, ¿no? Y una tercera pregunta, Hugo, donde sería interesante conocer tu opinión. Migrantes chinos, donde tú aclaras México, la expectativa es que fueran trabajadores, y oh sorpresa, señalabas por ahí, no sé, 40% se convirtieron en comerciantes, ¿no? Y eso genera debates, discusiones, contradicciones, racismos, etc. A ver, ¿es que los migrantes chinos que llegaron a México fueron trabajadores y se convirtieron en comerciantes o llegaron a México como comerciantes? No es lo mismo, más allá de la expectativa.
activa del gobierno, de contrapartes mexicanas a nivel local y regional, nacional. No vaya a ser que llegaron como comerciantes, más allá de la expectativa, ¿no? En fin, un par de preguntas en lo que estoy cierto, se van a gestar algunas preguntas vía el chat, ¿no? Pues mira, gracias por tus preguntas, Enrique, muy pertinentes. Mira, para responder la primera pregunta, hay dos otros grandes países de migración china en Latinoamérica. Una es Cuba y el otro es Perú. Y son bastante, la situación de esos países es bastante diferente a la de México. En Perú y en Cuba llegaron mucho más antes que México, llegaron como coolies en los años 1860, 50, 60 y 70 para reemplazar a los esclavos negros en las plantaciones y bueno, en Cuba, en las plantaciones de Cuba. Y entonces, pues eso no hubo esos coolies en México, ¿no? Y luego, en los años, pero lo interesante que pasó en Perú es que también discriminación, las mismas leyes raciales que hubo en México, también hubo en Perú. Y también hubo, pues sí, matanzas de chinos en Perú también muy grandes, leyes raciales, pero no creo que sufrió tanto la comunidad china en Perú como la de México. Y la razón que digo eso es que por hoy 10% de la población de Perú son de origen chino, ¿no? Hay muchos más chinos peruanos que chinos mexicanos, ¿no? Y en Cuba algo que hay que señalar es que los chinos de Cuba también ayudaron en la Revolución Cubana. Entonces también tienen un papel diferente. Durante la Revolución Mexicana, los chinos en México eran vistos en contra de la revolución, ¿no? Se oponían a Pancho Villa, pero en Cuba no, en Cuba ayudaron a los revolucionarios cubanos. Entonces, esas son un par de diferencias con los chinos de México, ¿no? Y luego, para responder a tu segunda pregunta sobre los chinos de hoy, pues mira, creo que la migración china de hoy es muy diferente. No, como lo comenté, no solo son los comerciantes que, como dijiste, ¿no? Hace a veces cosas ilegales, ¿no? Y claro, eso no es debido. Pero también ahora creo que más y más van a ser, pues, compañías grandes, ¿no? Las multinacionales de teléfonos y de, y de y de autos eléctricos, ¿no? Y una anécdota muy interesante que quiero compartir con ustedes. Un amigo mío es director de una compañía de móviles chinos, y él me contó que todos los móviles que vendían en el mundo salían al mismo precio, ¿no? Pero de todo el mundo, los móviles más caros eran en México. Y eso no tenía nada que ver con China, tenía que ver con los carteles pues de distribución aquí en México, ¿no? Que controlan el mercado de los teléfonos y resulta en mexicanos pagar un precio más alto, ¿no? Entonces, entre los chinos y los mexicanos ahora hay gentes intermediarios, ¿no? Y más y más, pues no creo que los chinos los dejen entrar a México y hacer lo que quieren. En muchos casos se asocian con mexicanos o con intermediarios para hacer negocios en México. Y eso creo que es más que antes, ¿no? Hace 100 años, pues abrían sus negocios y pues ahí estaban solos, ¿no? Tenían su tienda de abarrote con su familia y no tenían pues esos socios como hoy, ¿no? Y para responder creo, tu tercera pregunta, la verdad no sé cómo responder a eso, porque no tengo estadísticas muy claras en eso, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Funchu, cuando llegó, pues trabajaba en restaurantes, digo, era cocinero, luego comenzó a dirigir restaurantes cerca de la frontera con Estados Unidos. Y luego con el tiempo, pues sí, comenzó a dirigir gente y dirigir negocios, pero creo que al principio, definitivamente en Estados Unidos comenzó como empleado. Y Leon Hing igual, Leon Hing comenzó pues como trabajador de ferrocarril, a la vez en Estados Unidos y luego en México. Así que creo que muchos chinos, pues también eran como los de mi familia, pues comenzaron desde mero abajo, ¿no? Creo que al final, en los años 1910, con el paso del tiempo, creo que y más llegaron chinos con dinero. Y lo que tú comentas es verdad, que pues también llegaron comerciantes que llegaban con capital, pero no te puedo decir en qué medida son
son los que llegaron como comerciantes o los que se volvieron comerciantes. No te podía decir, perdóname. No, está bien, muy claro. Mira, hay un par de comentarios más que grandes preguntas sobre si puedes repetir de nuevo cómo se puede obtener tu libro, ¿no? Y señala ahí Marcela Peñalosa, dice, me siento muy emocionada al escuchar lo que nos ha compartido y me parece que en el momento actual nos aporta mucho. Pero hay dos preguntas ahí de cómo se obtiene el libro. Si lo puedes repetir, por favor. Mira, el libro viene de España. Después me voy a disculpar por el precio un poco alto, pero viene de España, está importado de España y está distribuido en México por una librería que se llama El Perseguidor. Entonces, y el perseguidor, o lo pueden, en la cuenta Instagram del perseguidor, les dan un 15% si se meten en el Instagram del perseguidor y les dan un 15% de descuento. Si no quieren entrar en el Instagram, pueden comprarlo en Mercado Libre, pero asegúrense que sea la tienda del perseguidor en Mercado Libre, porque muchas tiendas están vendiendo mi libro y el precio más barato es con el perseguidor. Es la librería que lo está distribuyendo. Y finalmente, si tienen un Kindle o si tienen una app Kindle en sus computadoras o teléfono, también lo pueden comprar en Amazon Kindle, que es la versión más barata, creo que están como en 300 pesos. Es lo más económico, es comprarlo en línea. Sí. Está bien. Gracias de nuevo, Hugo. Por mi parte, una última pregunta. ¿Cuál ha sido la recepción de tu documento? Sé que lo has presentado en varios lugares, pero ¿cuál ha sido la recepción en medios académicos, historiadores, sinólogos, pero incluso en el medio familiar, etcétera? ¿Cuál ha sido tu impresión? En general en cuanto a sugerencias, críticas, emotivas respuestas, ¿no? Mira, en el mundo académico ha sido recibido muy bien. Ya tengo en cuenta que me dijeron que muchas universidades en Estados Unidos lo habían comprado, uh, académicos en Inglaterra, en Hong Kong y en Estados Unidos, pues están leyendo mi libro. Y me comuniqué con muchos académicos y todos la verdad que me dieron elogios sobre mi libro. Uh, en mi familia también, pues la gente muy emocionada, ¿no? Porque como comenté en mi plática, hay mucho olvido, ¿no? Hay como una amnesia de la comunidad china en México hacia mucho, bueno, no tanto los jóvenes, pero las gentes que vivieron en los años 50, 60 y antes, ellos no quieren recordar esas historias, ¿no? Entonces, en mi familia, por ejemplo, mucha gente nunca habían oído hablar de Torreón. Y entonces muchas de esas historias estaban olvidadas, ¿no? Y entonces, pues yo di esas charlas con familiares míos y muy, muy emocionados. A gente que pues, se pusieron a llorar, ¿no? Oyendo esas historias, ¿no? Entonces, la verdad fue muy lindo compartir esas historias con mi familia. Um, sí. Está bien, está bien. Mira, yo no sé si tú tienes acceso al chat, pero a las 10:59 Amaranta Navarro dice muy interesante. Tengo una pregunta desde su perspectiva, ¿cuáles podrían ser acciones siguientes para mejorar la relación entre chinos y mexicanos a nivel local, ¿no? Pues mira, es una excelente pregunta. Mira, el problema es que no, pues yo no me considero chino, ¿no? Yo me considero más en ese sentido, más chino-mexicano, ¿no? Pero muchos de los chinos que llegan a hoy pues llegan del avión, digo, y a muchos no hablan español. Entonces, y son muy tímidos, la verdad, como hace 100 años, los chinos son gente muy tímida, la verdad, no se van a ir pues es para ellos es más difícil, probablemente difícil hacerse amigos con mexicanos, ¿no? Entonces creo que hay mucho más trabajo que hacer del lado chino que del lado mexicano, porque los mexicanos creo que naturalmente pues, van a mostrar curiosidad, van a quizás tratar de ser amigos con los chinos, ¿no? Y los chinos, pues muy tímidos, quizás no,
se van a más, no se van a querer mezclar tanto con mexicanos, ¿no? Entonces, creo que hay que ir a buscarlos, ¿no? Hay que ir a hablar con ellos y, y, y tratar de, pues, hacerse amigos con ellos, ¿no? Porque la verdad es que son muy tímidos. Y me da pena decirlo porque, pues, como suena como un estereotipo, ¿no? Pero yo tengo esa experiencia de migrantes chinos que, pues, se quedan entre sí, ¿no? No necesariamente es fácil para ellos hacerse amigos, ¿no? Entonces, si los mexicanos pueden dar el primer paso, acercarse a ellos, pues la verdad sería muy lindo, ¿no? Y no sé cuánto sea posible y no sé, no tengo ese conocimiento, pero muchas gracias por esa pregunta. Sí. No, gracias, Hugo. Hay una última pregunta por parte de Marcela Peñalosa y dice, y le interesa el tema de la influencia china en la dieta mexicana. Tú habías señalado por ahí que hay aportes chinos en el consumo de verduras, por ejemplo, que usualmente la comida mexicana no incluye. Si supieras de algún análisis, documento o algo que aportara a esta temática. Mira, no te puedo dar ejemplos así como muy específicos. Lo que sí sé, bueno, que probablemente mucha gente sabe, es que los primeros frutas asiáticas que llegaron a México es con el comercio de los portugueses en el siglo XVI, ¿no? Y que probablemente no todo el mundo sepa que, por ejemplo, los mangos, pues vienen de las naranjas y los mangos vienen de Asia, ¿no? Entonces, pues es un aporte muy importante de Asia pues a América generalmente, ¿no? Y la gente no piensa en eso, piensa que el mango y el limón y la naranja es nativo de América, pero no es verdad. Fueron aportados por los portugueses y luego los mexicanos, los españoles, perdón, en el siglo XV, XVI. Ahora, más recientemente, no puedo así decir que qué tal verdura o tal vegetal fue. La verdad, no te sabría decir. Pero lo que sí sé es que, pues sí, cambiaron, llegaron a México en lugares en donde, como comentaste, no se comía tantas verduras. Y ellos en sus dietas hay muchas verduras, entonces comenzaron a cultivar verduras, a vender verduras, y creo que eso cambió. Eso no soy yo que lo digo, son historiadores. Eso cambió la manera de que la gente pues comió de manera diferente, ¿no? Un poco menos de carne y más verduras. Pero no sabría dar más detalles, perdón. Discúlpame. ¿No? Está muy bien, Hugo. Yo ahí a la pregunta de Amaranta incluiría sobre este tema de cómo mejorar las relaciones a nivel local. Los invitaría a incluir, a revisar ahí trabajos que existen de Mónica Cinco, diversos aportes en los cuadernos de trabajo del Sechimex sobre una perspectiva más contemporánea de la migración en diferentes lugares, ¿no? Bueno, Hugo, no sé si quisieras aportar, perdón, algo más, sobre el libro, sobre debates, que te parecen relevantes en cuanto a la migración, en qué temas te gustaría personalmente por ahí continuar aportando, tal vez en el futuro, etcétera. No sé si quisieras hacer algún comentario final. Ahí acá Josué Torres, una última pregunta. ¿El factor competitivo económico sigue siendo una característica del pueblo chino? Eso hay que destacarlo, dice. En fin, tal vez como una última pregunta, no sé si quisieras plantear temas de investigación, aspectos que con base en tu libro hubieran quedado en el tintero, temas que te gustaría abordar en el futuro, invitaciones a investigadores en la actualidad, ¿no? Pues mira, primero creo que quise responder a ese tema sobre la competición, ¿no? China. Y es un punto muy cierto, ¿no? Creo que también habiendo trabajado pues casi 15 años en China,
es algo que es evidente, no es obvio. Uno piensa en China como un país comunista, socialista, pero la realidad es un poco más compleja. Y creo que China es uno de los países donde hay la más competencia económica, pero los chinos compiten económicamente entre sí mismos primero, ¿no? Entonces hay una destrucción, una creación de empresas increíble en China, ¿no? Y, y creo que en Norteamérica no hay tanta competencia, porque las compañías son en mi opinión, son como carteles, ¿no? Y controlan sus mercados de manera más fuerte, que sea por las patentes que tienen, o por la ley, o por las redes que tienen. Y uno ve que las márgenes de las compañías chinas es menor que las márgenes de las compañías en el resto del mundo, ¿no? Entonces, las compañías, por ejemplo, el Uber en México carga 25% a los taxis aquí, ¿no? Sí, En China, el Didi cobra 10%. Y es así en todas las empresas chinas. Entonces, cuando uno menciona la competencia de China, es verdad, pero es una competencia que está reflejada en los precios más bajos. Y invito bueno, si pueden ir a China y se van a dar cuenta bueno, claro, un problema de deflación grave en China ahora, pero los precios en China son súper bajos, ¿no? Es por la competencia que existe. Y eso al final de cuentas es algo pues que es bueno para los que compran, ¿no? Para los individuos, para los mexicanos, los chinos o los que sean, ¿no? Que puedan comprar productos baratos, ¿no? Entonces la competencia china para mí no es todo negativo. Y uno puede también aprovechar pues de esa competencia, ¿no? Y como les comenté antes, esa anécdota que me dio mi amigo sobre los teléfonos en México, ¿no? ¿Por qué los teléfonos en México son tan más caros que en todo el mundo? Y entonces creo que hay quizás más trabajo que hacer en el sistema, el modelo económico, esa competencia china y cómo pues aprovechar de ello, ¿no? No solo protegerse, que claro, pues México tiene que ver cuál es lo mejor para México, ¿no? Pero también aprovechar de eso, ¿no? Entonces es algo que quería decir. Y no, y mira, yo pienso, bueno, claro, mi familia fueron de los que pues fundaron una escuela china en México hace 150 años, ¿no? Para mí la educación, y yo lo vi eso en China, ¿no? La educación es fundamental para el progreso de China. Y creo que quizás dos puntos bueno, un punto en que quizás México podría estudiar lo que hizo China. Bueno, claro, hay todo lo que es infraestructura, cómo protegieron su comercio, claro, todo eso es importante, pero también creo la educación es algo primordial en cómo China llegó a avanzar, ¿no? Yo recuerdo cuando en 1992, cuando me casé con mi mujer, había 700,000 chinos que se graduaban de la universidad, 700,000, y hoy son 12 millones. Entonces, en el espacio de 20 años, es una cifra que se multiplicó por 20, ¿no? Entonces, y todos esos años de alto crecimiento no existían todavía, no había todos esos universitarios, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el crecimiento chino y en el rol, el papel que va a jugar China, tiene que tener en mente eso, ¿no? Que cada año hay 12 millones de universitarios, la mayoría de ellos ingenieros, ¿no? Que se están graduando. Y creo que pues México puede aprender de eso también. Y claro, yo lo que me gustaría también que México avanzase, ¿no? Y que progresara, ¿no? Pues quizás pueda aprender unas cosillas pues de cómo se desarrolló China. Eso pues me gustaría que suceda algo así, ¿no? Gracias. no, gracias, Hugo. Gracias por tu tiempo y gracias por socializar, por informarnos sobre tu valioso, interesante libro. No puedo más que invitarlos a adquirir el libro. Contamos con un ejemplar en la biblioteca del Sechimex para el que quiera pasar a la biblioteca del Sechimex y leerlo en físico, ¿no? Gracias, Hugo, ¿no? Seguimos en contacto. Seguro. Que te
como te comenté también aquí, nos parece un tema de enorme relevancia, el tema de la migración desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva contemporánea, así es que seguiremos en contacto, ¿no? Muchas gracias a ti, Enrique, a todo el trabajo que están haciendo el Sechimex, increíble. Y pues sí, me gustaría mucho colaborar con ustedes en el futuro. Muchas gracias y a todos los presentes también. Gracias por su Pues tiempo. Muy, nosotros. muy, Muchas gracias muchas a gracias. todas y los invito a seguir participando en el siguiente. Conferencias. Un abrazo, buenas tardes, Hugo, Un que estés abrazo. muy bien. Gracias, adiós. Chao, chao. Adiós. Gracias.